Buenos días. Quiero darle las gracias a Dios primeramente por cada una de ustedes y a Dios principalmente porque me da la oportunidad de servirle en esta mañana. Vamos a ver, hoy estamos en la Casa de Vida 6070 y vamos a ver la clase 14. De hecho, ya Mirna nos habló un poco el miércoles de lo que es si mi vida tiene un significado en Cristo. Ajá. Y bueno, pues yo bendigo a Dios por la vida de Xiomara, que también me da la oportunidad, de nuestra pastora, ¿verdad? Y sobre todo, le doy gracias a Dios por esta reunión, porque esto nos sirve para tantas cosas que traemos en nuestro corazón. En esta mañana me conmueve Betty, porque yo sé que su corazón está triste, pero hoy el Señor la va a levantar, porque esa es su promesa. Esa es su promesa y pues vamos a empezar. Nuestra clase de hoy dice que es mi vida tiene un significado. Hay veces, algunas veces nos hemos preguntado, ¿vale la pena mi vida? En momentos de tristeza decae nuestra fe y debemos ser sinceras al confesarlo porque decimos, ¿qué pasa, Señor, con lo que te estoy pidiendo? ¿Qué pasa, Señor? Porque yo veo que mi casa se está destruyendo, mis hijos. Y eso como que entra en nosotros una tristeza muy grande en nuestro corazón. Pero si nos vamos a la palabra de Dios, Él nos anima, Él nos ayuda a entender el propósito por el cual estamos pasando. Y nuestro versículo clave de esta clase dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Me quedé pensando en este versículo y a veces leemos la palabra tan de corrido que no ponemos atención en palabras claves. Aquí empieza diciendo otra vez. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios siempre nos está hablando a nuestra vida, que siempre está exhortándonos, que siempre está animándonos. Pero me encantó lo último que dice, yo soy la luz del mundo, Cristo es la luz del mundo. Pero lo último dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá. Y la palabra tendrá va más allá de recibir. ¿Por qué? ¿Por qué hago hincapié en esta palabra? Porque dice que tendremos, está en nosotros esa luz. Ajá. Entonces, por lo tanto, debemos de tener esa vida abundante que nos pide en este versículo de Juan 8:12. Y lo repito, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios quiere que nosotros tengamos una vida abundante, una vida de alegría, una vida que satisfaga a Dios, porque no es a nosotros, sino a Dios. El objetivo de esta lección, hemos dicho, es decir, experimentar la plenitud de esta nueva vida. Yo ahorita les repito, mi corazón también se duele con Betty, porque dice el Señor que llorad con los que lloran, reír con los que ríen, ¿verdad? Porque sé lo que siente por esta angustia de su familiar o de esta persona de Jessica y de su hijo. Pero también le digo a Betty, experimenta esta nueva vida, Betty, que tenemos en Cristo. Dice, a plenitud. Debemos experimentar esta vida. Señor, todo se está cayendo, pero hoy confío en ti. En mi familia, en mi hogar, en mi trabajo, en mi iglesia, en mi vecindario, en todo, hoy voy a confiar en ti. Bueno, nuestra introducción dice, el ser humano y la humanidad entera somos creación especial de Dios, porque nos creó a su imagen y semejanza. Esto me emociona porque digo, ¿quiénes somos nosotros para tener la imagen y la semejanza de Dios? Vemos casi de memoria que es
Juan 3:10 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí me quiero detener un poquito, ¿por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Uh-huh. Dios no quiere que nadie se pierda. Desgraciadamente el ser humano siempre tiende a dudar de Dios, siempre tiende a decir, no, Él no me escucha. Uh-huh. Comprendiendo lo anterior, podemos aseverar que solo en el Creador descubrimos. Cuando nosotros recibimos a Cristo, no solamente le recibimos como Señor y Salvador, sino lo recibimos como nuestro consolador, como nuestro médico, como nuestro Padre, como, como el sublime Hijo de Dios. Y todo lo que Él hizo, nosotros también podemos hacerlo, porque somos hechos a su imagen. Saber que Dios, su creador, lo ama, eso debe de ser incondicionalmente. Cristo nos ama. Uh-huh. Hemos salido muchas veces, decimos, es que dice Dios que no tomemos la forma del mundo, pero ya veímos que en Juan 3:16 dice que Él ama. Y dice que no quiere que nadie se pierda y porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí hay personas que dicen que Dios se contradice, pero no es así. Cuando Dios dice que no amemos al mundo, y lo hemos visto en las clases pasadas, quiere decir que no creamos en lo que el mundo nos ofrece, porque Dios nos ofrece paz, nos ofrece tranquilidad, nos ofrece vida eterna, nos ofrece que en medio, nunca dice que no vamos a tener tribulación, sino que nos dice que en medio de la tribulación nos da paz. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos, porque pues Él mismo lo dijo también, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Bueno, ahorita todas hemos vivido ejemplos de los que no tienen a Cristo. Hay gente en el mundo que tiene todo, tiene dinero, trabajo, familia, unas casas preciosas, pero no tienen a Cristo. ¿Y cuántas veces no vemos en las noticias, se suicidó tal fulano, se suicidó tal, así cosas negativas, ¿verdad? Ahorita simplemente estamos viendo que los que tienen mucho a lo mejor ya no van a tener nada. ¿Y por qué? Porque no tienen a Cristo. Su principal preocupación es el dinero, es tener lo que nadie tiene. Dios nos hizo perfectos, nos creó con sus manos y nos dio autoridad. Cuando Dios creó al mundo, dijo, sea la luz. Por su palabra fue la luz. Y empezó a poner orden. Pero cuando Dios formó todo, dijo, ahora hagamos al hombre. A mí esto me da mucha emoción porque digo, es como cuando una mamá está embarazada y empieza a preparar la cunita, la ropita, todo lo que el bebé va a necesitar. Así lo hizo Dios. Preparó al mundo, nos dio semillas, nos dio peces, nos dio frutos, pero lo más importante que nos dio fue vida eterna. Uh-huh. Y entonces, pero nosotros nos fuimos más por lo que no era, ¿verdad? Eso lo podemos ver en Génesis 1, 27 al 28, uh-huh, porque nos dice que Dios nos bendijo, nos hizo con sus manos y después nos dijo, ahora señorea, sé señor de toda la creación. Y a veces en vez de ser señores, somos esclavos de la creación, porque dependemos del mundo. Y en las clases pasadas que hemos visto, Dios nos pide que no tomemos la forma del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros debemos creer en lo que Dios dice. Dios nos dio la autoridad de gobernar, de reinar sobre los peces, sobre las aves,
Y hemos visto muchos ejemplos cómo Dios permite que el hombre domine todas esas cosas. Esto nos debe de emocionar, hermanas, porque cuando Dios te hizo de tal manera con sus manos. Imagínatelo tú cuando tú estás dibujando algo y quieres hacer algo precioso. Yo me imagino a Dios formándonos del polvo y luego dándonos vida, dándonos su esencia. Ujú. ¿Para qué? Para que nos pareciéramos a Él. Ujú. Pero Dios cuando crió al hombre le dijo, todo esto te doy, solamente una cosa te pido, no comas de este árbol, porque el día que comas de él, morirás, ¿verdad? Todos sabemos y hemos leído cómo Eva fue tentada por Satanás. ¿Cómo entró el pecado? Por los ojos, porque dice que era árbol codiciable. Ujú. ¿Cuántas veces tú y yo nos vamos por lo que vemos, bueno o malo? Pero cuando estamos en Cristo, y eso yo lo declaro, que todas estamos en Cristo, nosotros ya no ponemos la mirada en eso, sino en Cristo. Ujú. Jesús mismo, cuando murió en la cruz, sufrió este castigo, se puede decir, cuando dijo Dios, no comas de este árbol porque vas a morir. ¿Qué es la muerte de la que habla aquí? La muerte de la que habla aquí es la separación de Dios. Esa es la verdadera muerte. Cuando nuestro cuerpo cierre sus ojos, vamos a dormir, pero de la muerte que aquí habla es cuando somos separados de Dios. Y les decía yo, a mí me conmovió mucho este pasaje porque Cristo sufrió esto. Cuando en la cruz exclamó, Padre, Padre, ¿por qué me has olvidado? Fíjense, yo digo, fue el mayor sufrimiento de Jesucristo cuando dijo, Padre, ¿por qué me has olvidado? Y muchas veces nosotros podemos decir esa palabra. ¿Por qué me has olvidado? Me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto. Pero volviendo en sí, Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Sintió la separación de su Padre ciertamente, pero también dijo, consumado es. Les estoy hablando de algo que nosotros ya sabemos, pero que muchas veces está dormido en nuestro corazón, porque no nos agarramos de esas promesas, de esas verdades, de esas bendiciones que Dios siempre ha tenido para nosotros. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran seguido las instrucciones de Dios? Hubieran seguido viviendo normalmente. ¿Cómo? Con la comunión con Dios. Imagínense qué hermoso es que salieran en la mañana y decir, buenos días, Dios, buenos días. Y que Dios les diga, buenos días, hijita, buenos días, Betty, buenos días, Berta, buenos días, Marina. Esa comunicación que tenían con Dios era perfecta, tan perfecta que no se avergonzaban de nada, no tenían nada que ocultar. Cuando entró el pecado, fue cuando les dio vergüenza, porque dice la palabra que se vieron desnudos. Ahí fue cuando nosotros perdemos la inocencia, cuando pecamos. No sé si a ti te ha pasado, pero cuando hacemos algo malo, estamos apenados, decimos, ay, no, ahorita no oro porque yo creo que ni me va a oír. Pero no es que no nos oiga, es nuestro pecado el que nos hace escondernos de Dios. Ajá. Así como Eva y Adán se escondieron, así nos escondemos nosotros. Y todo tiene un propósito. Vimos el pasaje que dice que Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras, siempre nos hace ver que estamos mal. Dice aquí, ¿cómo quieres que a ti te recuerden? Por ejemplo, ahorita estamos recordando a Eva, ¿no? Que pecó. Pero qué padre hubiera sido recordarla de otra manera. Ay, qué victoria tan grande tuvo Eva, venció el pecado. Ahora la pregunta es para nosotros, ¿cómo quieres que Dios te recuerde a ti? ¿Cómo quieres que tu familiar te recuerde a ti? ¿Como una enojona? ¿Como una persona
que siempre está angustiada, como una persona que todo lo ve mal. Yo le digo a mis hijas, tengo una hermana que de veras es muy, ¿cómo les diré? Pesimista. Y le digo, no, hermana, mira, esto a lo mejor Dios lo utiliza para esto, ¿no? Es difícil, pero cuando tenemos a Cristo, es posible. Es posible. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos abrió esa puerta. Porque Jesucristo hizo todo. Y si lo tenemos en nuestro corazón, debemos ver a Cristo. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Entonces yo les invito a que nosotros tengamos ese deseo de dejar una buena relación a nuestras generaciones. Yo le digo a mis hijas, cuando yo me vaya, por favor, pongan en mi lápida. Esta mujer murió, es una mujer de fe y de oración. Porque no quiero que pongan cosas tristes, sino que se gocen porque voy al encuentro con mi Señor. Todo tiene un significado. Les decía, porque no vamos a sufrir la muerte eterna, porque Cristo está en nuestro corazón. Uh-huh. El pecado nos separa de Dios, pero Jesús lo sufrió todo por nosotros, dice su palabra. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ajá. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos justificados en Él. Oímos ahorita el canto y dice, solo tu presencia, Señor, me diste. No necesito nada, solo tu presencia, Padre. Así es de que entonces ya no podemos hacernos esa pregunta. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para sufrir? ¿Para criar hijos? ¿Para seguir llorando por ellos? No. En Cristo tenemos un significado para nuestra vida, el verdadero significado de nuestra vida. Uh-huh. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Uh-huh. Porque miren, a pesar de todo, aquí está Betty, a pesar de todo, aquí está Marina, a pesar de todo, sabemos que Vero está de pie, a pesar de tantas pruebas, como les comentábamos, Ale se levantó y estuvo con nosotros. A pesar de tantas cosas, vemos milagros de Dios. El libro de Eclesiastés, yo no sé si lo han leído, pero ayer lo estuve leyendo y el predicador que lo escribe, que es Salomón, habla de lo que es la vida y habla de todo, del trabajo, de la iglesia, de los gustos, de satisfacciones, habla de todo. Pero ¿qué dice? Todo es vanidad. Nada es verdad. Todo es vanidad. Los bienes, la risa, el placer. Hay gente que le pone nombre a sus haciendas y todo eso. Todo eso es vanidad, dice el predicador. Uh-huh. Dice, hay un versículo que me impactó ayer que dice que todo lo bueno que Dios nos da es comer lo que nuestro trabajo produce. Y yo dije, sí, cierto, qué padre es sentarnos a la mesa y darle gracias a Dios por lo que tenemos en nuestra mesa y comerlo con gozo, con paz, con mis seres amados y sabiendo que ninguno de mis seres amados padece hambre. Para el predicador es el único gozo que lo describe en su palabra. Uh-huh. Pero termina diciendo Eclesiastés 12:13, el fin de todo discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Uh-huh. Esto es el todo del hombre. El Señor Jesús promete darnos la luz de la vida, es decir, le da sentido a nuestra vida. Si tú como lo dije al principio, ¿para qué estoy aquí? Esto es lo que te debe de dar el valor. Cristo está en ti, estás hecho a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque así lo dice Efesios 2, somos hechura suya. Uh-huh. Hechura suya, no para nuestro deleite, sino para andar en las obras que Él ya preparó.
Cuando una persona se acerca a ti y te pide, no te pongas a pensar como yo lo hacía en otro tiempo. No, seguro se lo va a ir a tomar. No, seguro lo va a desperdiciar. No, si lo tienes, dalo. Dice el Señor en su palabra que Él hizo esas obras para que anduviésemos en ellas. Tú cumple, el Señor sabrá. Ujú. Cristo tiene la respuesta a las preguntas que te has hecho muchas veces. ¿Mi vida importa? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Despertemos. A veces despertamos con fastidio. Ay, otro día más. Ay, ¿qué voy a hacer de comer? Ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Pero cuando tenemos a Cristo, en vez de decir eso, todas estoy segura que decimos, ay, gracias, gracias a Dios, un día más. Gracias, Señor, porque me permites despertar. Esa es una vida dichosa, una vida con efectividad, una vida que tiene significado, es una vida con propósito, porque Él nos da el propósito. El Señor nos ofrece eh, cinco, cinco acciones para agradarle a Él y para que seamos dichosos. Rápidamente, nomás se las voy a mencionar. Una, que adores a Dios. Otra, que tengamos compañerismo. Otra, que imitemos a Dios. Y en la cuarta, el servicio a Dios. Y lo último es hablar y predicar su palabra. Yo no sé si les pase a ustedes, pero yo me da gozo saber en la iglesia que estamos, porque todo concuerda. ¿Se acuerdan la visión que nos dijo la pastora que tenía el pastor que está en Lucas 4 del 18 al 19? Pues esto es lo que nos pide el Señor. Ajá. Y no nos dice, a ver, adórame, ten compañerismo. No, nos lo da desde el principio porque dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y si el Espíritu del Señor está sobre ti, tienes que hacer todas estas cosas. Que adores. ¿Cómo puedes adorar a Dios? En tu trabajo. Yo me encanta ver a Martita cuando está atendiendo, con qué amor habla a sus clientes y ahorita le pregunté que qué hacía. Y qué padre poder restaurar una prenda. Bueno, pues ella lo puede aplicar a su vida. Señor, así como restauro esta prenda, tú has restaurado mi vida. Así como Berta, por lo que oí, sabe de medicina, Señor, yo también has restaurado mi vida, has sanado mi corazón. Yo voy a sanar a otra, ¿verdad? Todo lo que el Señor nos da es para su servicio. Y eso, el primer punto en que lo adoremos, nos lo dice Mateo 22. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ajá. Pero termina diciendo, y a tu prójimo como a ti mismo. Uh-huh. Este es el grande mandamiento. A veces nos complicamos la vida. ¿Qué será la verdad? Que inclusive a Jesucristo le dijo un joven, ¿qué tengo que hacer para ganar el cielo? Y Jesucristo con todo el amor y la paciencia le dijo, haz esto, esto y esto. Y le dijo, Señor, todo lo he hecho. Y entonces le dice Jesucristo, ahora ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ahí fue cuando ya el joven se fue triste, dice la palabra, porque tenía muchos bienes. ¿Cuántos bienes tienes tú en la vida? Dalos para servicio al Señor y verás, eso es adorarle. Uh-huh. Otro punto que nos pide es que tengamos compañerismo. A mí me encanta ahorita esta clase y la de los lunes porque nos podemos ver, porque puedo ver inclusive hasta sin palabras que alguien está necesitado por una cosa. Ese es compañerismo, pero también nos lo pide con los demás, hasta con los de difícil ánimo. Miren, ha habido situaciones aquí en la casa de destrucción en la familia. Y sin en cambio yo le digo, Señor, yo voy en contra de esto. Y yo sé que el amor cubre multitud de pecados, dice tu palabra. Y cuando me agarro de su palabra, salgo y veo a la persona y buenos días.
y no lo hago de una manera hipócrita, sino lo hago porque Cristo pone su amor en mí, porque yo debo de reflejar ese amor. Lo que Él me pide es que si yo soy hechura suya, pues que refleje ese amor, ¿verdad? Y el compañerismo refleja eso, el amor de Cristo. Estar tristes con los que están tristes, reír con los que están alegres, gozarnos con los que se gozan. Ajá. Él mismo nos lo dice en su palabra. Y en Hebreos 10, 24 al 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando, dice, de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hoy leí la palabra que Martita nos manda cada día y habla de solamente del amor de Cristo, solamente. Y eso debe de llenarnos. Ajá. Y a la distancia, pero nos estamos congregando porque estamos en un mismo espíritu y estamos cumpliendo este mandamiento. ¿Cuál es? Congregarnos a distancia, pero nos congregamos, ¿verdad? Y el segundo que dice él, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Desgraciadamente hay veces que no nos amamos. Descuidamos nuestro cuerpo. ¿Cómo? A veces por los antojitos. Yo, mire, la semana pasada estuve tomando, la verdad, mucha coca y le pedí perdón a Dios porque ya no tomo tanta coca. Sin en cambio, empecé a tener problemas y me quedé así, dije, sí, Señor, perdóname porque he tomado mucha coca. Siempre me tomo una los viernes, pero ahora me mandé. Y empecé a tomar mi agüita y todo eso. Y le dije, perdóname, Señor. A veces descuidamos nuestro cuerpo. Y Dios nos manda que cuidemos nuestro cuerpo. Es su templo. Y no digo que no dejemos de comer cosas, no, sino con medida y para nuestro provecho. Hasta en eso nos pide el Señor que andemos. El tercer punto, ser imitadores del Señor. ¿Qué es ser imitadores del Señor? Lo que Él hizo, nosotros hacerlo. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? A predicar. A predicar. Ajá. Cuando Él nos pide que seamos imitadores, está en Efesios 5, del 1 al 2, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato. Nosotros a veces hacemos cosas que tal vez no le agraden a Dios, pero yo he agarrado por ley esto. Cuando voy a hacer algo y tengo duda, digo, ¿qué haría Cristo en esta situación? En esta semana me dijo mi nieto, oye, abuelita, ¿tú perdonarías al que mató a una niña? Porque yo no veo noticias, pero me dijo él eso, al que mató a una niña, ¿tú lo perdonarías? Y me quedé así, le digo, sí. ¿Pero cómo? Dice, si la mató, le hizo, le dije, ¿qué crees que haría Dios? Dice él que de tal manera amó Dios al mundo y también Cristo murió por él. Claro que aborrece su pecado, pero lo ama. Y si él se arrepiente, Dios lo perdona. Yo no sé qué haría esta persona, pero me dijo esa pregunta y me quedé pensando, ¿no? Yo en mi carne, claro que no lo perdono, claro que no, pero en mi espíritu yo lo perdono porque Cristo me perdonó a mí. El cuarto punto es servicio a Dios. Le servimos no porque me paguen, le servimos por gratitud, porque Dios nos ha bendecido tanto y tantas veces que por gratitud le servimos. Dice el Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y repito, perdón por poner a Martita de ejemplo y a Betty en su problema y a todas, pero aquí dice, ministrelo, el don que hay.
Martita tiene el don de predicar, creo, y nos pones la palabra diario. Yo creo que es feliz cuando habla de Dios. Yo creo que es el gozo mayor que tiene cuando dice, le hablé de Cristo y lo recibió. Yo lo he hecho y de veras que sí es un gozo que el mundo no da, porque lo llevamos a Cristo. Betty, con sus problemas, con todo lo que tiene, pero yo sigo confiando en Dios. Y es un modelo de fe para seguir que Dios ha puesto en ella. Esos son dones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y lo último que nos dice es predicar. Yo creo que va de acuerdo o va junto con el servicio a Dios. Predicar. ¿Predicar qué? Lo dice Lucas 4 del 18 al 19, el año agradable de Dios. Predicar que cuando nosotros pecamos somos separadas de Dios, fuimos separadas de Dios, pero en Cristo nos reconciliamos con Dios. En Cristo puedo yo ir directamente al trono de la gracia de Dios Padre, creador del mundo. En Cristo puedo yo sanar a un enfermo. En Cristo puedo yo poner paz en el corazón de alguna amiga o conocida o alguien que venga a platicarme algún problema. En Cristo, en mis fuerzas, no podemos. Pero es importante aprender a usar lo que Dios nos ha permitido tener, que es la vida. Mi vida, tu vida, tiene propósito. Tenemos un propósito que cumplir. Tenemos todo lo que Dios nos ha dado. Dice que su espíritu está sobre nosotros y nos unge. Y nos unge. ¿Para qué? Para reconciliar al mundo con Dios por medio de Jesucristo. Solo Cristo puede darnos esa entrada al trono de la gracia. Y bueno, el último versículo que quisiera yo leer, y este es el fin de todo discurso, dice 2 de Corintios 5, 18, 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hay que reconciliar al mundo con Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Un representante de una nación. Un representante que conoce los problemas de una nación y los expone en otro lugar que no conocen las costumbres. Ese es un embajador que da todo por cuidar las reglas, por cuidar la autoridad de una nación. En nombre de Cristo, nosotros estamos obligadas a defender, a ser embajadoras de Cristo. Y ya tuvimos un congreso con ese nombre. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es el evangelio completo. Reconciliar al mundo con Dios. ¿Por qué? Porque con nuestro pecado nos separamos de Dios y adquirimos la muerte de la cual le habla Dios a Adán y a Eva. Le dijo, no comas de este fruto, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Y murieron porque fueron expulsados de la presencia de Dios. Y hasta hoy en día pagamos esas consecuencias. Pero bendito sea Dios por su plan perfecto, que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Y yo le doy gracias a Dios, hermanas, porque estamos en la verdad. Estamos en un evangelio que nos habla con la verdad. Bendito sea Dios por la vida de nuestra pastora, por la vida de Xiomara, por la vida de todas y cada una, porque cuando exponemos, lo único que hablamos es la verdad.
que Dios pone en nosotros. Y quisiera terminar leyendo este pasaje de Eclesiastés. Si pueden leer Eclesiastés esta semana, háganlo y verán todo lo que es basura y que lo único que vale es esto. Dice, el fin de todo el discurso oído es este. El fin de todo lo que he hablado y hemos hablado es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pues yo quiero orar, vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude a ser conscientes de todo lo que Dios ha puesto en nosotros y nos ayude en todo lo que hagamos esta semana. Padre, en el nombre de Cristo Jesús estoy orando, Padre, dándote toda la gloria y toda la honra, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu preciosa sangre nos lava. Gracias, Señor, porque tu sangre nos purifica. Gracias porque tu sangre nos da vida, nos da paz y nos redime. Bendito sea, Señor, por tu sangre preciosa derramada en la cruz. Gracias por poner tus ojos en mí, Señor, en cada una de nosotras. Gracias, Señor, porque tú dices, Señor, en tu palabra, que aunque tengamos aflicción, confiemos en ti. Padre, hoy pongo delante del trono de tu bendita gracia la vida de Betty, Señor, poniendo un espíritu de paz, Señor, y de tranquilidad, sabiendo que tú vas a obrar, Señor, en la vida, Señor, de Jessica, en la vida de Carlos, Señor, en la vida de su esposo, Padre. Hoy pongo también, Señor, a todos tus hijos, Señor, que estamos pidiendo por Vero, Señor. Gracias porque ese diagnóstico, Señor, que le habían dado no fue real, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor, por la recuperación de Fabio, Señor. Bendito seas. Gracias también porque tú, Señor, vas delante, Señor, de Aranza, Señor, y tú la vas a llevar en victoria para ese examen que tiene, Padre. Hoy queremos orar, Señor, por la persecución que hay en el mundo, Señor, para tus hijos. Tú sabes todo lo que está pasando en Haití, Señor. Hoy queremos ponernos de acuerdo, Señor, por el mundo entero. Se está desmoronando, Señor, y la verdad en nuestro corazón hay temor, Padre. Pero en ti, Señor, hoy ponemos, Señor, esta carga, Señor, pidiéndote misericordia. Mira cuánta guerra, mira cuánta destrucción. La naturaleza está fuera de control, Padre. Perdónanos, Señor. Perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados, Señor. Y como te decía, tu sangre preciosa, Señor, nos limpie, nos cubra, pero también, Señor, nos aliente. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre nosotros para salir adelante y glorificar tu nombre por todas tus proezas, Padre. Yo te alabo, Señor, y te bendigo, Señor, porque sé que me escuchas, Padre. Porque, Señor, tú dices en tu palabra que tu Espíritu está sobre nosotros y que nos unges con poder, Señor. Que nos unges, unge nuestra boca, unge nuestros pensamientos, nuestras manos, nuestras acciones, Señor, nuestra boca. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en ti. Perdónanos, Señor, si los afanes del mundo, Señor, nos atraen. Yo en esta hora levanto, Señor, en el poder de tu Espíritu, a Mirna, a Betty, a Carmelita, a Berta, a Marina, a Gabriela, a Gaby, Señor, a Martita, y a todas las que aún no se han conectado, Señor. A Xiomara, Señor, a Marina. Yo las levanto, Señor, en el poder de tu Espíritu. Y te alabo, Señor, y te doy gracias. Gracias, Señor, por tu bendición que nos has dado. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Fuimos creados para tener una relación personal con Dios. El pecado nos separó de su presencia. Necesitamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Dios envió a su Hijo Jesucristo a dar la vida por ti en la cruz, para pagar el castigo de tus pecados y librarte de toda condenación eterna. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador.
repite después de mí: Padre Celestial, acepto tu invitación a acercarme a ti. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Espíritu Santo. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y cada uno de mis pecados han sido una ofensa a tu persona. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que la sangre de Cristo me limpie de ellos. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre de Jesús. Amén.